Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este nuevo curso que hoy iniciamos. Gracias ahí por su puntualidad y también pues por su deseo ahí de aprender, ¿verdad? Como siempre, lo aprecio, lo agradezco, ¿verdad? Nos anima, ¿verdad? Muchísimo, ¿verdad? Ese deseo de aprender y pues son ustedes ahí fieles, ¿no? En este... eh, ahí ministerio y se los agradecemos mucho, ¿verdad? Y esperamos que en un rato pues se conecten más o en las siguientes clases ya puedan irse añadiendo más estudiantes. Pero bueno, estamos muy agradecidos por iniciar este curso. Hoy vamos a tener la clase número uno, ¿verdad? Vamos a tener la clase número uno para poder empezar a calentar motores de qué es de lo que vamos a hablar y vamos a aprender juntos estas 6 semanas y pues ya en los siguientes días ya vamos a tener el registro y todo lo concerniente ya para tener el aula virtual y todos los elementos ya para empezar el curso ya en forma, pero hoy queremos iniciar con la clase número uno, ¿verdad? Y pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Del reino de Dios, ¿no? Un tema muy importante, ¿verdad? Que salta casi que en cada curso, casi que en cada curso siempre viene ahí como el tema del reino, entonces vamos a aprender en estas semanas sobre este tema. Así que vamos a empezar, perdón, con una oración, vamos a empezar con una oración para pedirle a Dios su guía, su ayuda y que nos permita ahí aprender del tema del reino de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos la oportunidad, el privilegio, Padre, de poder estar juntos, Señor, a través de este medio. Gracias por mis hermanos que hoy se conectan para poder juntos aprender de este tema del reino, Señor. Queremos pedirte tu bendición, queremos pedirte, Padre, que puedas estar con nosotros, que nos puedas guiar y que nos puedas ayudar a aprender. Utilízame, Dios, y lo que hoy vamos a estudiar, pues que sea de beneficio para nuestra mente, para nuestro corazón. Quienes verán la clase ahorita y quienes la verán en diferido, pues que pueda ser también de utilidad para sus vidas y para sus corazones. Gracias, Señor por tu fidelidad y bondad y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El reino de Dios, clase uno. Vamos a ver el reino de Dios en esta clase. Vamos a ver esta realidad presente del reino de Dios, su naturaleza, la cual es contracultural y el valor absoluto, ¿no? Que tiene. Vamos a tratar, ¿verdad?, de hacer este análisis exegético, histórico sobre el tema del reino de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vemos, no? Es entender el punto central, ¿no? Del reino de Dios en la historia y en el mundo y en el plan de Dios, ¿no? Y este punto es muy importante, ¿no? El reino para venir y desmitificar una visión del reino, ¿no? Que es exclusiva para un pueblo o para un futuro, ¿no? Entonces vamos a estar viendo este tema. ¿Y cuál es lo primero, no? Primero poder quitar ese mito escatológico sobre el reino de Dios. ¿Qué significa eso, no? El mito de que el reino de Dios es algo que, pues que no está, ¿verdad? Que no existe entre nosotros, que no es parte porque obedece a un futuro, ¿verdad? Obedece a un futuro. Entonces, esta concepción que es muy popular, sobre todo, ¿verdad? En muchas corrientes evangélicas por algo llamado dispensacionalismo, ¿verdad? Tiene la concepción que es popular que asume que el reino de Dios es un evento exclusivamente futuro, ¿verdad? Exclusivamente futuro, ¿verdad? Y en el cual ellos esperan un conflicto geopolítico, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esa visión escatológica del final de los tiempos, ¿verdad? Y una consumación, ¿verdad? Cósmica, ¿no? Como en la segunda venida, pues ahí vendrá el reino prácticamente, o unos años antes. Pero obviamente lo que vamos a tratar en este curso y también desde la clase de hoy es entender que esta visión no es correcta,
¿verdad? Pensar en el reino de Dios como algo futuro. Y es muy pertinente entender esto porque las propias corrientes, un ejemplo de esta visión, hay áreas de la Biblia pues que obviamente no le prestan relevancia. Un ejemplo, el Sermón del Monte. Sermón del Monte habla del reino de Dios, ¿verdad? Está enfocado en el reino de Dios. Entonces, quienes tienen esta visión escatológica, el Sermón del Monte es irrelevante. ¿Por qué? Porque ellos creen que el cumplimiento o la obediencia del Sermón del Monte no tiene que ver con este tiempo, sino con un tiempo futuro, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver con el reino, ellos piensan, eso no es ahorita, no tengo que obedecerlo ahorita porque eso será en un futuro. Pero existe una realidad histórica que comienza desde el siglo I. El reino no es una promesa propuesta, ¿verdad? Para el futuro, sino es un ámbito en la soberanía y en el gobierno divino, pues que irrumpió, ¿verdad? Y comenzó a operar activamente con la llegada de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, es algo fundamental entender esta realidad del reino de Dios. Hay una frase que es muy famosa sobre el reino de Dios, que es el reino ya de Dios es ya, pero todavía no. Y esta frase es muy famosa del ya, pero todavía no. Significa que el reino ya está con nosotros, pero todavía no. Significa que no se ha consumado, ¿verdad? Que obviamente se verá completo, ¿verdad? Con la venida de Jesucristo, pero el reino ya está en medio de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver sobre el reino de Dios? Primero, la prueba irrefutable de esa soberanía, ¿verdad? Operativa, ¿verdad? Cómo opera el Señor en nosotros. Vamos a leer, si me acompañan y alguien me puede apoyar a leer Mateo 12 del versículo 24 al versículo 28. Ahí me ayudan, por favor, para pues, que todos estemos ahí activos, ¿verdad? Mateo 12 del 24 al 28. Puede leer desde el 22, por favor. Lo voy a leer yo. Gracias. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Correcto. Ahí vemos con claridad que Jesús es enfático, ¿verdad? Jesús, esa evidencia en el ministerio de Jesús que vemos aquí en Mateo 12, expresa lo que dice el versículo 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús afirma, ¿verdad? Que la expulsión del demonio, las sanidades que él ha hecho, por medio del Espíritu Santo son una prueba fehaciente de que el reino de Dios ha llegado, ¿sí? No es una garantía futura, sino es una realidad que opera desde el siglo I, ¿verdad? Desde que vino Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos sobre el reino de Dios? El reino de Dios ya está aquí en la tierra. No es algo, y es algo importante entender que bíblicamente los términos reino de Dios y reino de los cielos son intercambiables,
Si no tienen, no son dos cosas diferentes, está hablando de lo mismo, del reino, ¿verdad? Entonces aprendemos este cumplimiento del reino de Dios, ¿sí? Del reino de Dios. Algo que vemos en esto nos va a llevar a Daniel capítulo 2. Puedes anotarlo ahí, a Daniel capítulo 2. Porque Jesucristo, esta escritura que acabamos de leer y el ministerio terrenal de nuestro Señor, ¿verdad? Es el cumplimiento, y la iglesia obviamente es el cumplimiento de la profecía que está en Daniel capítulo 2. La profecía de Daniel habla, ¿verdad? De una visión. Si quieren, vamos a ir a Daniel 2 y vamos a ubicar los versículos para poder leer. Daniel, capítulo 2, ¿verdad? Y es el sueño del rey. Vamos a leer desde el versículo 27. Voy a leerlo yo. Dice, Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabio, encantadores, magos ni adivinos que pueda declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Mira ese tema importante, al fin de los días. Su sueño y las visiones que ustedes han tenido, que usted, perdón, ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo la visión en la que había una gran estatua. Era, esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua, perdón, se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos que ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo. Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez de hierro, ya que vio
el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Versículo 44. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Esta es una profecía sobre el reino de Dios. Vemos el primer reino es como dice el mismo Daniel, usted es la cabeza, el oro. Ese es el imperio babilonio. Después del imperio babilonio vino el imperio persa. Ahí los iraníes que ahorita están en guerra con Estados Unidos. Miren desde cuándo anda Irán siendo una potencia. Ellos son la plata. Luego de el siguiente imperio fue un imperio muy fuerte, que fue el imperio griego. Y luego del imperio griego vino el imperio romano, ¿verdad? Esa fuerza imperial mezclada con fragilidad republicana, ¿verdad? Era algo que, ¿por qué había una mezcla? Porque había reyes, pero también había una república, tiene que ver con su manera de gobierno. Vemos que en este reino, viene esta piedra, que es el reino de Dios, ¿verdad? Irrumpe en qué momento? En el momento donde el imperio romano está siendo el que gobierna, es la fuerza más importante. Y obviamente está hablando del reino de Dios. ¿En qué momento es esto? Ocurre en la vida de Jesucristo, en el siglo I, ¿verdad? La profecía exigía que el reino destructible colisionara durante el cuarto imperio, el imperio romano. Hay una interpretación que se dio hace algunos años, sobre todo cuando se creó, ¿verdad? La comunidad europea, ¿verdad? La Unión Europea. Y interpretaban que los 10 dedos, ¿verdad? Eran las 10 naciones que en el comienzo eran parte de la Unión Europea. Hoy hay más de 10, ¿verdad? Gobiernos o países que forman esa unión y era una parte importante, no sé, bueno, los que somos más viejitos, a veces vimos imágenes donde aparecía la bestia y con la estrella de la Unión Europea, ¿verdad? Pensando pues que el reino de Dios vendría en esta época, pero lo que vemos acá, que es tan claro, ¿verdad? Es que el reino de Dios viene y está desde que vino Jesucristo, ¿verdad? En la encarnación histórica de Cristo, la cual ocurrió bajo el Imperio Romano, viene el reino de Dios que aquí con claridad dice que es indestructible. Un reino que, versículo 44, un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado, dice, a otro pueblo. Aquí vemos que el reino pasaba de manos a manos, ¿verdad? Pero el reino de Dios no tiene que ver con esto. Vamos a redefinir, ¿verdad? De una manera radical quién es el ciudadano del reino, que esto es muy importante, hermanos, ¿verdad? La ciudadanía. Vamos a estudiar un poquito en alguna de las clases del Sermón del Monte, sobre todo para hablar sobre los ciudadanos del reino, ¿verdad? De la clase que vamos a tener más adelante, pero aquí vamos a ver una pincelada, ¿no? Hay un viejo paradigma, ¿verdad? Que tiene que ver con la ley, con Israel, y hay un nuevo paradigma que tiene que ver con la herencia, ¿no?
El acceso al reino de Dios marca un camino radical en la concepción del pueblo de Dios, ¿verdad? Trasladando un enfoque de genealogía física, de filiación racial, a algo diferente y nuevo. ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos, capítulo 3, versículo del 13 al 23, por favor? Hechos 3, del 13 al 23. Lo tengo, Paulo. Gracias, Omar. Hechos 3:13 al 23. Sí, Ok. Bueno, dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. amén. ¿Verdad? Entonces vemos acá el viejo paradigma de la ley, de la carne y el nuevo paradigma. ¿Cuál es el requisito del viejo paradigma? Tenías que ser judío, una descendencia genealógica, raza, ¿verdad? Un pasaporte nacional. Hoy la gente, ¿verdad? Israel vemos cuán central es ahorita en la historia por lo que está pasando con Irán. Y de pronto pensaban las personas o han pensado que Israel es el reloj, ¿verdad? De Dios. Pero vamos a ver que no, no es Israel el reloj de Dios. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Es una herencia por la fe. La filiación espiritual es mediante la fe, es exclusiva en Jesucristo. Si vamos a Gálatas capítulo 3, a ver si me acompañan a la carta a los Gálatas capítulo 3, dice acá este, el versículo 7, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, ¿qué vemos? La filiación es por fe, es una herencia de fe. Obviamente, la filiación espiritual exclusiva en Jesucristo. ¿Cuál era el método? El método del viejo paradigma era la ley de Moisés, la cual operaba como un ayo, ¿no? ¿Verdad? Como un yugo, el cual era pedagogo y tutor temporal. Lo mismo, lo dice lo mismo Gálatas 3. ¿Cuál es el nuevo paradigma? La justificación por la fe marcada en el fin de ese tutor, ¿verdad? Ya no necesitamos ese tutor. Gálatas 3, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, ayo,
para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, o sea, bajo la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y aquí esta famosa escritura. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Ok? Entonces el método, la justificación por la fe, la consecuencia. El viejo paradigma, la advertencia según Hechos 3, que acaba de leer Omar, rechazaron al profeta. ¿Cuál es el resultado? Son desarraigados totalmente del pueblo bíblico. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Esta universalidad, no se malinterprete, tiene que ver con que se abre, ¿verdad? A todos los pueblos, ¿verdad? Abolición de barreras, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, todos son verdaderos linaje de Abraham. Entonces, Israel es el pueblo de Dios. Según lo que vemos en Gálatas 3, el reino de Dios es el pueblo de Dios, ¿sí? Es el pueblo de Dios. Entonces hay un viejo paradigma y hay un nuevo paradigma que empieza con el reino de Dios. ¿Y qué nos enseña esto? Que el centro de gravedad de la historia es Cristo, ¿sí? Todos voltean a ver a Israel, ¿no? Como ese reloj, ¿verdad? Eh, de Dios, pero no lo es. El reloj de Dios es Cristo. Es más, hay estudios antropológicos de los israelitas que viven hoy en Israel y muy pocos, pero muy pocos son verdaderamente judíos, de linaje judío. O sea, no son judíos puros. Entonces, ni ellos pueden aferrarse a esa promesa de linaje, porque ya no lo son. El centro de gravedad de la historia entonces es Cristo, es la fe en Jesucristo. El reloj de Dios, el eje de la historia de la salvación, no está en el estado de la nación de Israel, su geografía o genealogía. Sustituir el centro de la historia por una nación o raza es minimizar el papel de Jesucristo. Él es el único reloj que marca el cumplimiento de todos los tiempos. Amén. Así que en Cristo podemos tener ese reloj, podemos tener ese reloj radical y que Dios nos muestra cómo va el mundo y el final de los tiempos. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda hasta dónde vamos. Ok. Vamos Paulo, a ver ahora una mecánica de crecimiento orgánico que las mismas escrituras nos enseñan. Vamos a tener también una clase sobre las parábolas del reino. ¿Así, Omar? Paulo, fíjate que a veces se relaciona el reino de Dios, bueno, con la iglesia. Yo incluso a veces he usado ese ejemplo, ¿no? Que el Ujú. reino de Dios es la iglesia acá en la tierra. Entonces, no sé qué tan correcto es. No es correcto, ¿verdad? O sea, porque el reino de Dios no es nuestra iglesia, ¿verdad? O sea, nuestra iglesia es parte del reino de Dios, ¿verdad? La iglesia como cuerpo, esa iglesia invisible, ¿verdad? Que nosotros no la conocemos porque no conocemos a todos los cristianos ni a todas las organizaciones cristianas que están haciendo las cosas según el reino de Dios. Ellos son parte del reino, pero cuando veamos más, vamos a ver que también el planeta es parte del reino, el universo es parte del reino, la creación es parte del reino. ¿Verdad? Entonces, decir que la iglesia es el reino de Dios es casi lo mismo que decir que Israel es el reino de Dios, ¿verdad? Minimizamos mucho la grandeza del reino de Dios, pero ¿cuál es nuestra tarea? Es que la iglesia
sea parte del reino de Dios, que la iglesia sea y esté avanzando el reino de Dios, que sea parte de los que promueven el reino de Dios y viven el reino de Dios porque son ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Pero buena pregunta, es muy importante la pregunta. Elgin, Sí, buenas noches. buenas Mi, noches. mi inquietud surge, o más bien, bueno, entiendo, no entiendo o no he visto, ¿verdad?, al pueblo de Israel como el reloj, así como usted lo describe, ¿verdad? Pero sí como un pueblo protegido por Dios, Ujú, ¿verdad? Porque sí estamos claros que nuestro centro deberá ser Cristo, pero hubo un pacto entre Dios y, y, y- y Abraham, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tomar esa parte de pensar en que Israel es un pueblo protegido por Dios, ¿verdad? ujú, Como muy único en el mundo, ujú. ¿verdad? No viéndolo a detalles como el reloj de Dios, porque sí entiendo, sí comprendo y me ubico en la parte de que pues Cristo es el centro, ¿verdad? Ese es Ujú. mi inquietud. Sí, bueno, dijiste algo importante que fue Abraham, ¿no? ¿Verdad? Y según lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice que quiénes son los descendientes de Abraham, ¿verdad? O sea, la promesa es hecha a Abraham, ¿no? ¿Verdad? Este, ¿y quiénes son los descendientes de Abraham? Según lo que acabamos de leer, y si ustedes son de Cristo, dice, entonces, versículo 29, capítulo 3, son descendientes de Abraham, herederos según la promesa, ¿verdad? Y este es obviamente un debate, ¿verdad? Y que pues, en algunos círculos es acalorado, ¿verdad? Pero yo me inclino por esta postura de que ese Israel que vemos ahí, ese Estado de Israel desde 1947 a la fecha, no puede ser el Israel. Hay cosas, pues una tan clara, es 70% ateo, ¿verdad? El Estado actual de Israel es 70% ateo. O sea, no creamos, ¿verdad?, que es un lugar donde la gente adora y anda con la Torah. Es una minoría. Dos, su capital Tel Aviv, o una de sus capitales Tel Aviv, es la capital mundial del homosexualismo. O sea, declarada la capital mundial del homosexualismo. Solo para dar dos ejemplos. Y si vamos a ver su geopolítica, ¿verdad? Lo que hoy mismo están haciendo, es muy difícil creer que ese pueblo como tal, esa nación de tantos millones de habitantes, es el Israel que la Biblia habla, ¿verdad? Pero es un debate, ¿verdad? Hay gente que cree que sí, por eso hay evangélicos que defienden Israel, que en su iglesia tienen la bandera de Israel, ¿verdad? Y es parte de una, pues, corriente muy fuerte en el mundo, ¿verdad? Muy, muy fuerte en el mundo. Pero si vamos a Gálatas 3, ¿verdad? Que acabamos de leer, pues definitivamente no es el pueblo de Israel. Pero bueno, también Romanos 9 habla sobre que Israel se volverá al Señor, ¿verdad? Como parte del final de los tiempos. Entonces está ese debate, ¿no? Pero creo que por lo menos lo que hoy vemos como país por su fe, es está muy lejos, ¿no? ¿Verdad? De ser un pueblo que creo yo agrade a Dios, ¿verdad? Entonces, pero siempre va a haber ese debate, ¿no? Hay, no hay. Mi postura es no, mi postura es que no hay dos pueblos, o sea, no está Israel y la iglesia, ¿verdad? Que es una postura, Israel y la iglesia son dos pueblos. No, yo creo que hay un solo pueblo, ¿no? ¿Verdad? Y que sí, hay israelitas, hay judíos, y claro que sí, ¿verdad? Pero también, como vimos aquí en Gálatas 3, pero hay gentiles, ¿no? ¿Verdad? Y que ya no es el linaje, ya no es la nación, sino la fe la que sostiene esa ciudadanía, ¿verdad? Pero siempre va a ser un debate, ¿verdad? Pero buena pregunta, buenas preguntas.
¿Qué vemos? ¿Verdad? Como les decía, vamos a ir viendo, ¿no? Esta parte de una clase, ¿no? Las parábolas del reino, pero nos enseña algo sobre la mecánica del crecimiento orgánico en el reino. Primero, lo que vemos es una escala del grano de mostaza, ¿no? ¿Verdad? El reino comienza de una forma minúscula, ¿verdad? Y se convierte en algo muy grande, ¿verdad? Que es lo más grande que existe. Y vemos eso, pues obviamente, por eso Jesús le dice a sus apóstoles, pequeño rebaño, pero Dios ha decidido darles el reino, dice. ¿Verdad? Entonces, el reino fue dado, como alguien dijo, un día el reino de Dios estuvo en una barca, ¿no? Todo el reino de Dios estuvo en una barca, ¿no? ¿Verdad? Pero es esa escala, ¿no? Esa comienza de una forma minúscula, pequeña, ¿verdad? Y crece hasta convertirse en un árbol frondoso, ¿no? El reino comienza, ¿verdad? Como algo pequeño, ¿no? ¿Verdad? Pero crece, se levanta, ¿no? ¿Verdad? Y es lo que vemos, empezó con unos cuantos hombres y pues obviamente en la historia cuántos cristianos verdaderos han existido, ¿no? Y siguen existiendo. Pero también habla de que la mecánica de este reino tiene que ver con un proceso, ¿verdad? Y es el ejemplo que da Jesús en la parábola de la levadura. El reino actúa, ¿no? ¿Verdad? Como una influencia positiva, ¿verdad? No impuesta a la fuerza, ¿verdad? Como una fuerza externa, sino opera de una manera interna, sigilosa, progresiva, transformadora en la historia. ¿Verdad? Por eso los apóstoles y también pues el pueblo de Israel, los apóstoles dudaron, el pueblo de Israel rechazó a Jesús porque ellos no querían o no creían en un reino así de levadura, ¿no? Ellos querían un reino como los que estaban antes, como Roma, como Persia, como Grecia, como Babilonia y como fue Israel antes, ¿no? Nada sigiloso, nada silencioso, por eso rechazaron a Cristo, pero Jesús mismo dice que el reino de Dios es como la levadura y la levadura pues actúa lentamente, de una manera sigilosa, hasta que todo queda leudado. Y ese es el proceso, ¿verdad?, del reino de Dios. Pero también vemos la parábola, ¿verdad?, del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Verdad? El reino existe, pero el reino también coexiste, ¿verdad?, con el mal. Coexiste con el mal. La purificación y separación definitiva del trigo y la cizaña ocurrirá, obviamente, ¿verdad?, en el juicio final. No es una tarea política, no es una tarea presente, sino algo que ocurrirá al final de los tiempos. Entonces el reino de Dios, por eso es ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque ya está, pero hoy el reino de Dios coexiste con la cizaña, ¿verdad? Hay algunos que han usado esa escritura para hablar de la iglesia. Ah, es que en la iglesia hay trigo y cizaña, hay hermanos verdaderos y otros. No, no, no está hablando de eso. Está hablando del mundo, dice. Está hablando del mundo. Cuando vemos la parábola y la veremos en su momento, habla del mundo, ¿verdad? Y de esa coexistencia del reino de Dios y la cizaña. Ahora vamos a ver, recuerdan que Jesús fue tentado, ¿verdad? Y ahí yo quiero hoy, pues, también ver el reino de Dios en esa perspectiva y yo sé que es algo que es nuevo, pero porque lo hemos visto algo como muy personal, pero tiene aspectos también que nos ayudan a ver el reino de Dios, ¿verdad? Y esa anatomía de esa tentación imperial, la vamos a llamar, ¿no? Donde Jesús, el rey de reyes, ¿verdad? El mero mero, ¿no?, del imperio es tentado. Vemos lo primero, la tentación material, ¿verdad? El diablo propone convertir piedras en pan, ¿verdad? Jesús, vemos que, ¿cuál es la oferta del mundo? ¿Verdad? La oferta de Satanás, pero la oferta del mundo que hoy persiste es la satisfacción económica inmediata, ¿verdad? Como la métrica del éxito, ¿verdad? Hoy el mundo, el reino de este mundo, lo que te ofrece es que en lo material está la satisfacción. Pero ¿cuál es el principio del reino? El ser humano muere si se alimenta únicamente de pan y de economía.
el ser humano requiere de la palabra de Dios. Ese es el principio del reino. El principio del mundo es, no, con dinero, con economía, con cosas materiales, ya la hiciste. Vas a estar lleno y satisfecho. Pero el principio del reino no es ese. Es de Dios, el pan de vida, Él nos llena. La tentación política, ¿verdad? Jesús también le ofrecen los reinos de la tierra, ¿no? ¿Verdad? Asumir el poder terrenal mediante alianzas, concesiones y la falacia del mal menor, ¿no? Que es lo que hoy tiene esa guerra, ¿verdad? El mal menor significa de que, bueno, hagamos el mal para un gran bien, ¿verdad? No importa que hoy matemos, masacremos en pos de un gran bien, ¿verdad? Pero ¿qué es el reino, el principio del reino? Ese rechazo absoluto a adorar un sistema mundano. Vivimos bajo el sistema, pero no debemos de adorarlo. Los gobiernos terrenales yacen bajo otra jurisdicción y lo vamos a ver más adelante porque Jesús mismo lo dijo. Y la tentación religiosa, ¿no? Cuando suben a Jesús al pináculo del templo. La oferta del mundo es la manipulación espiritual, espectacularidades, el éxito de las relaciones públicas y hoy vemos iglesias que son súper influyentes políticamente. Pero ¿cuál es el principio del reino? El rechazo a una religión frívola que busca forzar la mano de Dios para el entretenimiento o la validación pública. Entonces vemos cómo el reino de Dios, y por eso es importante la palabra anatomía, cómo la tentación de Jesucristo no se ejemplifica y la respuesta de Jesucristo no se ejemplifica las ofertas del mundo, del reino de este mundo y lo que el reino de Dios nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el reino de Dios? Alimentarnos del pan de vida. No adorar los sistemas mundanos, aunque vivamos bajo ellos. Y rechazar una religión frívola que busca solamente sacar beneficio de Dios y no servir al hermano. Entonces, ahora vamos a ir a este punto, el repudio de la coacción violenta. Hablando del reino de Dios, estamos en una clase de introducción de lo que es el reino de Dios. Ya vimos cuál es su proceso, ¿verdad? Ya vimos que ya está, ¿verdad? Si hacemos un pequeño resumen, ya vimos que ya está. Ya vimos que quiénes son, ¿verdad? Los miembros de ese reino, pues tiene que ver con la fe, no con la raza, ¿verdad? Ya vimos cuál es su proceso, ¿verdad? A través de las parábolas. Ya vimos su contraste con el reino del mundo y el reino de Dios. Y ahora vamos a ver parte de ese contraste con el repudio. Por eso esto es importante, porque como un país violento puede ser parte del reino de Dios o puede ser el reino de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús, ¿verdad?, repudió la violencia. Vamos al primer ejemplo, el juicio ante Pilato. ¿Alguien puede leer Juan 18:36, por favor? Juan 18:36. Amén. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Amén. Entonces vemos que mi reino, dice Jesús, no está en este mundo. La evidencia irrefutable de esto no es su origen cósmico, sino su métrica terrenal. Sus servidores tenían a usar la espada para defender a su rey. O sea, el reino de Dios no tiene que ver con violencia, ¿verdad? Tiene que ver con amor. Veamos otro ejemplo, Lucas 9 del 51 al 56. Dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Peleas entre razas, ¿no? Versículo 54. Al ver esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces vemos cuando los discípulos quisieron aniquilar a los samaritanos, ¿no? ¿Verdad? Como hoy vemos, ya repito porque está muy relevante esto, ¿no? Con fuego del cielo, ¿verdad? En nombre de la luz, Jesús lo reprendió tajantemente. El propósito del imperio invisible, el reino de Dios, es salvar almas, no erradicarlas, es salvar almas. Amén. Ahora veamos la paradoja, del éxito en Cesarea de Filipos. Vamos a leer Marcos 8 del 31 al 38. ¿Verdad? Aquí ocurre un evento, ¿verdad? Que también nos muestra algo del reino de Dios. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Igual yo ya lo encontré. Yo lo leo, Pablo. Gracias. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Gracias. Esa paradoja, ¿no? Tiene que ver con una contradicción de lo que es el éxito, ¿no? Y ahí en Cesarea de Filipos lo enseña Jesucristo, ¿verdad? Que el reino es como un reino al revés, ¿no? ¿Verdad? Para ganar hay que perder, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa satánica? Los discípulos esperaban un Mesías nacionalista que aplastara a Roma mediante el triunfo militar, ¿verdad? Para purgar políticamente, ¿no? A la nación. Jesús llama a esta visión algo satánico, ¿verdad? Porque solo se alinea con la codicia humana, ¿no? Por eso reprende a Pedro. ¿Cuál es la vía? La vía del autosacrificio. El rey conquista mediante la tortura, el rechazo y la muerte personal, ¿verdad? Entonces él dice, todo el que quiere salvar su vida la perderá, y es donde está la contradicción. La advertencia final es que conquistar el mundo entero, dice. O sea, un reino terrenal. Conquistar el reino terrenal a costa del alma es el mayor de los fracasos. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero, dice,
si se pierde su alma. ¿Verdad? Entonces el reino de Dios es un reino invisible. ¿Verdad? Invisible. Por eso, el reino de Dios no está en los ámbitos políticos, no está en los ámbitos de toma de decisiones, ¿verdad? Como una guerra, como no está ahí. Desde que vino Jesucristo, el chip es otro, ¿verdad? Un reino que gana por medio del amor, del sacrificio, de la cruz. Ese es el reino de Dios. Y ya para ir terminando, el valor del reino, ¿verdad? El valor del reino. Mateo 13, por favor, si alguien lo puede leer, Mateo 13 del 44 al 46, en las parábolas del reino, Sí, aquí lo tengo, del 44 al al 46. 45. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gracias, Edwin. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué vemos? El valor del reino. Ay, hemos visto tantas cosas del reino hoy, ¿no? Que el valor del reino es un tesoro escondido, ¿verdad? Es un hallazgo sorpresivo, dice, él encuentra eso. Representa a quien tropieza por gracia sin buscarla, como muchos de nosotros no estábamos buscando a Dios y Dios nos encontró. Es un valor inmerecido que hace que cualquier posesión previa parezca insignificante. Como dijo Pablo en Filipenses, todo lo que antes tenía valor para mí, lo considero sin valor. Pero también es como una perla de gran precio, ¿verdad? Aquí ya es diferente, ¿verdad? Por eso vemos dos parábolas cortas. Aquí es la búsqueda de un experto, ¿no? Repres- representa a quien exhausto de probar religiones, filosofías vacías, finalmente reconoce la verdad auténtica y singular de Cristo para ambos tipos de personas, para quien se topó con él, pero también para quien lo estuvo buscando, ambos son un regalo de Dios, pero son el mayor de los regalos. En ambos escenarios, la respuesta lógica y gozosa es la liquidación total de lo que estaba antes y hoy comprar todo lo que está al frente de ellos, que es el reino. El reino exige todo lo que tenemos, hermano, pero nos entrega un valor que jamás podríamos comprar por nuestra cuenta. Así que tenemos hoy una gran bendición, el reino. Conclusiones. El reino es esa inclusión radical del banquete. Primero, una jurisdicción presente, ¿verdad? No es una utopía futura, sino un dominio que ya hace retroceder a la oscuridad del día de hoy. Número dos, una meritocracia invertida. Los publicanos y las prostitutas entran primero porque reconocen su bancarrota espiritual, mientras que las élites religiosas quedan fuera por su autosuficiencia. Y número tres, el costo de la gracia. La entrada es absolutamente gratuita mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, pero residir, perdón, en este imperio te costará la vida entera. Amén. ¿Verdad? Esto es lo que hoy quería compartir ahí para que pues, nos empecemos a animar y agradecer a Dios por su reino. ¿Algún comentario? Ya casi son las 9. ¿Algún comentario, alguna pregunta para finalizar? ¿No? Ok. Pues bueno, Pablo, gracias. Ah, perdón, Marco. solo una preguntita, Sí. una pregunta. Que fíjate que yo he tenido una duda. Hay una escritura donde Jesús creo que anuncia su muerte y dice que el mundo va a ser juzgado y ser echado fuera el que manda este mundo. Ujú. Creo que es Juan 12:31.
Ujú, O sea, y yo creo que los testigos de Jehová dicen de que es Satanás el que gobierna el mundo actual. ujú, No sé, o sea, mi pregunta es esa, ¿es así o hay otra explicación? ujú, Porque ellos argumentan de los hechos que están sucediendo actualmente, ¿verdad? Que no, que Dios en un reino reinado por él no permitiría todo esto. ujú. Claro, claro. Sí. Este, con claridad, vamos a ver, Juan 12:31. En unas dice príncipe, en otras dice el que Sí. manda, en otras dice que el que gobierna. Jesús le dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Versículo 30. Ya está aquí el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo sí soy levantado de la tierra. Atraeré a todos a mí mismo, ¿verdad? Sí, bueno, Ujú. y si vamos a Apocalipsis 12, creo que tiene relación con esa escritura, ¿verdad? Dice, versículo 10. Vamos a ver, bueno, el versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a este mundo. De nuevo es eso. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegaron hasta sufrir la muerte, por la cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Verdad? Yo creo en lo que vemos y tal vez Apocalipsis 20 también y la parte donde habla de cuando se ata al hombre fuerte, que Satanás, Ujú. ¿verdad? Obviamente ya no tiene el poder, ¿verdad? En este mundo, pero sigue en este mundo, ¿verdad? Sigue en este mundo. Es la parte esta de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Por eso dice, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado con furor. ¿Cómo lo vencemos? A través de la sangre de Cristo y la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, Ujú. tal vez no sea el rey, ¿verdad? Porque el rey es Jesucristo, pero sí sigue acá y sigue dando batalla, ¿verdad? Mismo Pablo lo dice, que nuestra lucha no es contra carne, ¿verdad? Y utiliza la palabra principados y potestades, ¿verdad? Entonces, que tienen poder y dominio en este mundo. Entonces, pero que sea el rey, él gobierna lo que Dios le permite, o él hace lo que Dios, de una u otra manera, según sus propósitos, le deja hacer. Pero el rey de reyes es Jesucristo. Es lo que creo yo, ¿verdad? Sí. Ok, Bien. Gracias. Pablo, ahí solo un está. comentario. Creo Sí, que, Lorena. no sé si Marco lo que quiso referir es que si el reino de los cielos ya está en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad y tanta situación difícil? Ujú, Entonces, yo creo que sería como usted dijo al principio, ¿verdad? Que el reino de los cielos está, pero no está consumado, o sea, está en medio de nosotros, ujú, ¿verdad? Pero todavía no reina completamente, ¿verdad? Dios, sino que estamos en un reino como dividido, o sea, están las dos fuerzas y como dice usted, lo que Dios permite que Satanás, ¿verdad?, pueda gobernar. ujú, Y
lo que nosotros permitamos también en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es una lucha espiritual, es lo que yo pensaría en mi opinión. Correcto, sí, sí tiene que ver con ese ya, pero todavía no, ¿verdad? ¿Verdad? Que ya está el reino, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, definitivamente vemos operaciones de Satanás, ¿no? ¿Verdad? Que sí existe, pero, y obviamente existe el mal, y obviamente existe todo lo que nuestra naturaleza todavía está ahí caída, ¿no? Cuando vimos el curso de cosmovisión cristiana, tuvimos una clase sobre la cosmovisión de la redención, ¿verdad? Y hablábamos de que Dios va a redimir todas las cosas. Obviamente, ahí cuando llegue el todavía no, se convierte en una realidad. Cuando eso suceda, ¿verdad? Que es el final de los tiempos, pues definitivamente ahí, pues Satanás será destruido o quitado de este mundo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí tiene que ver con eso. Gracias ahí por ampliarlo, Lorena. Ok, mis hermanos, entonces muchas gracias. Ahí les estoy enviando la información para poder registrarse al curso, ¿verdad? Y para que ya puedan estar en el aula virtual y darles todos los recursos. Y pues nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite, ¿verdad? Aquí siempre a las 8 de la noche. Que estén muy bien. Buenas Muchas noches, gracias, gracias Pablo. Pablo.